Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más complejas e influyentes de toda la historia. Alguien que, bueno, despierta una fe inmensa, pero también un debate académico que no para. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Es la pregunta, ¿no? Lleva 2000 años rebotando por ahí y las respuestas son de todo tipo. Desde algo muy personal, muy de fe, hasta análisis históricos súper complejos. Miren, para tratar de entender a esta figura, es como si tuviéramos que usar dos lentes distintos. Por un lado está el lente de la fe, que nos muestra al Cristo, al Hijo de Dios, el centro del cristianismo. Y por otro, está el lente de la historia, que intenta reconstruir al Jesús de carne y hueso, ese predicador judío del siglo I. Ok, entonces vamos a desglosar estas dos miradas. Por un lado la fe y por otro la historia. Y aquí hay un punto que es fundamental. Casi todo lo que sabemos de Jesús nos llega a través de la tradición cristiana, o sea, los evangelios. Y ojo, no son biografías como las de hoy en día. Se escribieron décadas después de su muerte y son, más bien, testimonios de fe de las primeras comunidades cristianas. Bueno, arranquemos con el retrato, que seguramente es el más familiar para todos. La historia, tal como la cuentan los evangelios. Lo que nos presentan los evangelios es una historia con un arco muy definido, ¿verdad? Todo empieza con su nacimiento en Belén, luego viene el bautismo por Juan el Bautista, que marca el inicio de su ministerio público allá en Galilea. Y todo esto lo lleva hasta su crucifixión en Jerusalén y, claro, para la fe cristiana, su resurrección al tercer día. ¿Y su vida pública? ¿De qué se trataba? Pues principalmente de predicar sobre el reino de Dios, y lo hacía de una forma muy particular, usando parábolas, esas historias cortas con una enseñanza. Además, reunió a su círculo más íntimo, los famosos 12 apóstoles. Se habla de que realizó muchísimos milagros. Y también, algo muy importante, debatía constantemente con las autoridades religiosas de la época. Y llegamos a un momento pivotal. La última cena. Estas palabras que estamos viendo son, según la narrativa de los evangelios, el momento en que establece un nuevo pacto, una nueva alianza con sus seguidores. Es, sin duda, uno de los pilares de toda la fe cristiana. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un cambio. Dejemos el lente de la fe por un momento y pongámonos el del historiador. ¿Cómo se aborda a una figura como Jesús desde una perspectiva puramente académica, tratando de analizar los hechos? Y esto es súper interesante. Los historiadores no solo usan los textos cristianos, para nada. También buscan fuentes no cristianas, y las hay. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo o el romano Tácito. Sus menciones son breves, sí, pero confirman cosas clave: que Jesús existió, que lo ejecutaron por orden de Poncio Pilato y que tras su muerte surgió un movimiento a su nombre. Entonces, ¿cómo le hacen para analizar estos textos tan antiguos? Pues los investigadores son como detectives de la historia. Usan métodos muy específicos, como los que vemos aquí, para intentar separar el grano de la paja, o sea, los hechos de la interpretación. Por ejemplo, si algo aparece en varias fuentes que no tienen nada que ver entre sí, bingo, eso le va más peso. O esta otra regla, el criterio de disimilitud. Si algo que dijo Jesús no encaja ni con el judaísmo de su tiempo, ni con lo que el cristianismo diría después, es muy probable que sea auténtico. Ok, entonces, después de todo este trabajo de detective histórico, ¿qué imagen nos queda? ¿Qué retrato emerge de Jesús? Pues el consenso académico es bastante claro en esto. Jesús, o Yeshua, como sería su nombre en arameo, fue una persona real, de carne y hueso. Un predicador judío que iba de un lugar a otro, allá en la Galilea del siglo I. Hablaba arameo, y lo más probable es que fuera artesano o carpintero antes de empezar su vida pública. Pero aquí viene lo interesante. Si bien hay un acuerdo general sobre, digamos, el esqueleto de su vida, que era de Nazaret, que lo bautizó Juan, que tuvo seguidores, que predicó y que fue crucificado por Pilato, casi todo lo demás es un campo de debate académico súper intenso. ¿Se veía a sí mismo como el Mesías? ¿Qué onda con los milagros? ¿La autenticidad de muchas de sus frases? Todas esas son preguntas que siguen sobre la mesa. Ahora, más allá de si lo vemos con el lente de la fe o el de la historia, hay algo que es simplemente innegable: el legado y el impacto histórico de este predicador de Galilea. Pensemos en este número: 2.400 millones. Esa es la cantidad de cristianos en el mundo hoy en día. Su vida y sus enseñanzas fueron la semilla de lo que se convertiría en la religión más grande del planeta.
Y su figura trasciende el cristianismo, ¿eh? Para el Islam, Jesús o Isa es uno de los profetas más importantes. Y si miramos otras tradiciones como la fe Bahá'í o simplemente filosofías de vida, también se le ve como un gran maestro espiritual. Su influencia es gigantesca. Así que al final del día nos encontramos con esta dualidad fascinante. Por un lado tenemos el retrato histórico de un hombre que fue ejecutado por el Imperio Romano, probablemente visto como un alborotador. Y por otro, la figura de fe que es venerada por miles de millones de personas en todo el mundo. Y esa es la pregunta que queda flotando, ¿no? La que ha resonado por 2 milenios. ¿Cómo se relacionan estos dos retratos? ¿Cómo el Jesús de la historia nutre al Cristo de la fe? Y a su vez, ¿cómo la fe ha dado forma a la memoria que tenemos de ese hombre de Galilea? Una conversación que, sin duda, continuará.